Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 219, el primero del último mes de este año 2023. Estamos grabando este podcast el viernes 1 de diciembre, 2:30 de la tarde, hora de La Habana y de Miami, 8 de la noche, hora de España y de Europa, para comentar en este viernes 1 de diciembre, como decía, a la Roma. Vamos a comentar como siempre a nuestra querida Roma, un empate en Suiza, un frío y empate en Suiza, en Ginebra, ante el Servette, que mostró mucha mejor cara que la vista, sobre todo en el Olímpico. Y vamos a hablar del resultado de esto, que unas horas después las reacciones han sido como siempre, ¿no? Como somos la Roma, nos decía nuestro querido Julián, uno de nuestros Patreon, desde nuestro chat, y le mandamos un saludo a él y a todos nuestros queridos Patreon, Diego, Martín, Irving, Ricky, Román, Iván, a todos, porque son muchos y se me quedan. Pero bueno, los que hemos estado más activos en este día y donde hemos estado comentando algunas cosillas, nos decía Julián, no hemos caído un poco de pesimismo excesivo, pero bueno, este es nuestro ADN, esta es la Roma, y también un poco José Mourinho se fomenta con sus casos que otra vez encienden el ambiente romanista. Y vamos a estar hablando de esto y muchísimo más en este episodio 219 de Planeta Roma Podcast. Por suerte no voy a estar solo, me va a estar acompañando mi queridísimo y bien estimado Santi Boy, para tirarnos aquí algunas paredes, porque ahora podemos decir, darnos estos lujos, ¿no? Ya la Roma tira paredes y nosotros también nos tiramos paredes. Luego también vamos a discutir sobre Leandro Paredes, que nos han llevado bastantes preguntas en redes sociales y también a través de nuestros Patreons sobre Leandro, y muchísimo más, y también sobre el Sassuolo Roma, por supuesto, partido de este fin de semana. Así que nada, sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida volvemos acá a los micrófonos de Planeta Roma. Santi Boys, bienvenido una vez más a Planeta Roma Podcast. Encantado por tenerte acá para comentar un poquito lo que pasó y lo que se viene. Hola David de Masa, ¿cómo estás? No, Masa no, ponme otro David. Prefiero que me pongas David de Santón, no sé. Es el más emblemático, el más querido por la afición romanista probablemente también. Probablemente también uno de al menos los que más presentes están en los últimos tiempos, sin duda. Bueno, Santi, vamos a ir directamente al lío. Y nada, la Roma empata a domicilio, Servette 1, Roma 1, en el Stade de Ginebra, en un partido complicado por el resultado y porque abre la puerta a un playoff, pero no solo voy a ir contracorriente, como decía Santi, respondiéndole a uno de nuestros seguidores en Twitter, a Yair Serrano. Dicho sea de paso, el saludo al bueno de Yair, que siempre está ahí interactuando con nosotros. No solo voy a ir contracorriente, sino tengo la sensación de que pueden pasar cosas en el último partido porque somos la Roma, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir y hablar un poquito de las reacciones y el pesimismo que se vive tras el empate de Suiza, un empate que
como escribí ayer en una nota en nuestra web planetaroma.net, hace asomar el otro playoff de la Europa League para la Roma y por lo tanto sobrecargar el calendario de un equipo que es bastante corto y que cualquier mínimo cambio dentro de la alineación lleva a tener consecuencias y muchas veces graves y que se reflejan sobre los resultados. Dicho esto, yo comentaba ayer en el show del medio tiempo donde estuve con Sam en los spaces de Twitter, que a mí me había gustado la Roma, una Roma propositiva que lo intentó, que buscó y que sigue manteniendo lo que comentábamos ya en el episodio de hace algunos días, la constancia de una idea y la intención de una idea. Una Roma que pasa, que intenta, que busca crear más allá del pelotazo, proponiendo otras cosas, ¿no? ¿Cómo viste el partido y qué sensaciones te dejó el partido? Resultado aparte, aunque es un poco desligarlo porque, bueno, es una obviedad, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Sí, absolutamente. Desde una perspectiva del resultado, creo que la situación es una cuestión de que tantas otras ocasiones hemos comentado de expectativas, ¿no? El año pasado podíamos entender ir a 16avos de final porque nos enfrentamos a un Real Betis Balompié con muy buenas prestaciones. Yo en directo es de los mejores equipos que vi en la temporada pasada en la Liga Española. Y por ahí podíamos entender que fuéramos a parar a esa ronda eliminatoria de la UEFA Europa League. Pero en esta temporada, teniendo en cuenta que los rivales del grupo eran el Servette, era el Slavia Praga y el Sheriff Tiraspol, creo que era evidente que todos entendíamos que debíamos ser primeros de grupo sí o sí. Dicho esto, que el árbol no nos deje ver el bosque, que es el título que he decidido ponerle a la columna que hago para planetaroma.net después de cada partido de competición europea. Creo que hay mucho detrás del partido de la Roma, independientemente del resultado, que podría haber sido perfectamente otro, para bien o para mal, pero antiguamente, y no hace falta que nos remontemos demasiado, los partidos de la Roma eran partidos aburridos, eran sosos, eran toscos, y podía entender aquello de la mediocridad. Durante muchas ocasiones, en muchos programas, tú y yo conversamos la temporada pasada sobre aquello de jugar bien, ¿no? Entendiendo jugar bien como jugar con una propuesta mucho más propositiva, mucho más activa que reactiva, como era lo habitual en la Roma. Y pues bien, yo he sido muy crítico con esta situación, lo he sido a calzón quitado, no me tengo que esconder, no lo he hecho nunca, y a mí el juego de Mourinho nunca me ha convencido con la Roma. Siempre he considerado que tenía jugadores para proponer mucho más en los partidos. Se le vio un avance, un paso adelante en este 2023, justo hace prácticamente un año, con la línea defensiva mucho más alta al equipo. Algo que yo siempre he resaltado porque me pareció pues un avance a nivel táctico del equipo, y creo que desde este último parón, y estamos hablando 2-3 partidos, no estamos hablando de más, los 2-3 últimos partidos, la Roma está evidenciando un cambio de tendencia. Se ha abusado en exceso del balón largo, pero en estos últimos partidos no está siendo así. La Roma busca combinar muchísimo más, y hay detalles que creo que podemos mencionar, David, que valen la pena, aunque insisto, que el árbol no nos deje ver el bosque. El resultado es malo, y por ahí hay mucha gente que está entendiendo lo que tú comentabas, ¿no? Como bien mencionabas el comentario de la mención de Jair en Twitter, en X, sobre, él decía, se está buscando demasiado, ¿no?, en exceso el pelotazo a Lukaku, y que hay mucha mediocridad en el equipo. No sé cómo lo piensas, cómo lo ves tú, David. Yo esa mediocridad la he visto en muchas ocasiones, pero justo en este partido del Servette o en el anterior partido contra Udinese, la verdad es que no la he visto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Santi. De hecho, estoy convencido de que este no es de los peores partidos que ha tenido la Roma en la temporada, por mucho. Y ha sido una Roma intermitente, o sea, para los que nos escuchan y para los que llegan nuevos. O sea, cronológicamente, si escribimos la Roma de esta temporada,
ha habido estas declaraciones de intenciones en unos momentos, se ha cambiado un poco, se ha vuelto, pero ha habido constancia en los últimos partidos. Pensemos Udinese, pensemos Lazio, pienso en el Lecce, y quizás un poco más atrás, y ahora hemos ido encontrando constancia y perseverando con estas intenciones de jugar diferente, ¿no? Jugar diferente con el balón, como decía Santi, sobre todo después del derbi, no agitarse y apresurarse con el balón en los pies. Una Roma que empieza a tomar mejores decisiones, algo que he criticado mucho a los jugadores de la Roma y con los entrenadores de la Roma, ya sea con Mourinho, ya sea con Fonseca, la mala toma de decisiones a lo largo en un largo periodo de la Roma, con varios jugadores que todavía están en el plantel, nos siguen llevando a veces a tener problemas y a no ganar partidos, pero se ha ido mejorando poco a poco. Y ayer fue una declaración, vimos esto, o sea, es una buena prueba de esto. Luego, ¿qué pasa, Santi? ¿Por qué empata la Roma? Y yo creo que Mourinho a veces abusa de estos comentarios inflamantes, o sea, no sé, incendiarios, no sé, como podemos ponerle el adjetivo que queramos, porque yo creo que este era un buen momento para que se hablara más de fútbol que de los resultados, y también entiendo que se habla hoy un poco más de sensaciones en cuanto a jugadores que no dan la talla, que vamos a ir a hablar puntualmente de los superficiales, como los ha llamado Mourinho, a tratar de identificar algunos de esos superficiales. ¿Y por qué se empata, Santi? A mí me da un poco, te voy a dar el pie forzado, y a mí me da un poco la sensación de que a lo mejor no era el 11, viendo la previa de José Mourinho, las declaraciones, tanto en mesa de prensa como a Sky Sport, en la previa del partido, sobre todo dependiendo de la situación de Mancini. Yo creo que si hubiera estado Mancini al 70%, como ha estado al 60% en los últimos tiempos, quizás no hubiera jugado Dybala, quizás el Shaarawy no hubiera estado en la banda y hubiera jugado Zalewski, y la conformación del 11 hubiera terminado siendo otro, y quizás el resultado hubiera sido otro. Y creo que hay gente y hay cambios que pesan, sobre todo el mover a Cristante a la defensa, que al final termina cayendo en el foco de muchos y las críticas de muchos. Ayer debatía con Fernando en Twitter o en X, un amigo que nos escribía por Twitter que el culpable del gol era Cristante, y puede ser, ¿no? Y puede ser, a mí me da la sensación de que es un poco una jugada donde Cristante ya casi no puede ni saltar, porque es un tipo que tiene no sé cuántos cientos de miles de minutos acumulados en las piernas, no puede descansar, que probablemente haya sido uno de los que descansara en el partido, y no pudo ser. ¿Qué lectura podemos hacer de este empate y por qué empata la Roma después de hacer un primer tiempo bueno y una segunda parte no tan buena, donde creo que el equipo se estira un poco y permite alguna que otra contra más del Servette? Mira, te voy a utilizar esto para hablarte de la faceta defensiva, de una situación muy clara que identifique durante el encuentro, por el cual creo que también llega al gol, entre otras situaciones, o la mayoría de las jugadas de peligro del cuadro suizo. Luego ya pasamos a una parte ofensiva, si quieres que tratemos con un poquito más de detalle o no. Defensivamente, la cuestión de Cristante simplemente es un centrocampista, está jugando de central, que cumple, pero que a su vez carece de fundamentos. Carece de fundamentos defensivos, quiero decir, o al menos no son óptimos, o no son los de un defensa top a nivel europeo, a nivel mundial. Por lo tanto, el error que comete Cristante en la jugada del gol es un error puntual que puede cometer, pero que en el centro del área pues tiene su consecuencia, cosa que no sucede en el centro del campo. Un error que puede cometer Ndicka, que puede cometer Llorente y que puede cometer Smalling, porque tampoco son centrales top que se prodiguen en no cometer errores, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué llega ese gol? ¿Por qué llegan varias ocasiones? El partido que antes lo decía, en el primer tiempo llega a pensar, si este partido lo ve un espectador neutral,
disfruta del partido, porque era un partido con ocasiones. Y es un partido con ocasiones porque la Roma hace una propuesta de ir más a por el partido. Esto lo consigue también fijar el Servette, que intentó hacer en su día algo parecido, pero con una Roma que se pone por delante pronto en el marcador y que luego trata de ser más conservadora, pues no le tiene frutos. Pero el Servette, en definitiva cuenta, lo que hace es mantener sus extremos bien abiertos, algo que hace tener muchas vigilancias de nuestros carrileros, por lo tanto nuestros carrileros no pueden ir a apretar la salida de su balón, ¿vale? El delantero centro, el punta entre nuestros centrales, y un media punta jugando entre líneas, que atiende a la fijación, digamos, de Paredes y del tercer central de la Roma. Con esto lo que hace es, en salida de balón estática, el Servette mantenía 3 centrales y 3 centrocampistas. Uno de esos 3 centrales, cuando le llegaba el balón a los pies, pues dividía el juego en conducción, obligando a que Bove, que era un interior nuestro, saltara. ¿Cuándo se producía el problema aquí para la Roma? Y que es algo que no corrigió en el vestuario durante el descanso Mourinho, y creo que sí que debería haber hecho. Cuando Bove saltaba, porque siempre eran la misma secuencia, siempre le obligaban a Bove a saltar, es decir, se quedaban nuestros 2 delanteros, Lukaku y Dybala, con sus otros 2 centrales. Cuando este central, conduciendo hacia campo de la Roma, obligaba a Bove a saltar a por él, Bove dejaba un interior. Este interior del Servette estaba durante un tiempo libre. Si el balón conseguía llegar a él se podía girar, podía atacar en superioridad numérica al cuadro suizo. Si conseguía llegar mínimamente antes Paredes o Ndicka, porque lo trazaban de esta forma en diagonal, la Roma cortaba el balón, pero en la mayoría de las ocasiones el Servette conseguía recibir por dentro en campo de la Roma y girar el juego de cara. Y de esta forma, una y otra vez, se vino repitiendo durante el primer tiempo. Tuvieron ocasiones muy claras. La Roma podría haber ganado el partido, pero el Servette también nos podría haber hecho más de 1 y 2 goles. Svilar tuvo un muy buen encuentro, y esta situación es la que yo identifico como la clave a nivel defensivo para la Roma. Hablando de claves y de nivel defensivo, nos hablaba Martín, nuestro querido Martín Villalba, nuestro chat de Patreon, sobre la posición de Leandro Paredes, que le daba la impresión de que no saltaba mucho la mitad del campo, los duelos. También nos comentaban, déjame ver si puedo encontrar el nombre en Twitter, que nos escribía, que Andrés nos comentaba que en los últimos partidos hay una tendencia que se repite. Paredes está quitando bien en medio campo, pero no habilita. Se la pasa a Ndicka o algún lateral para esos centros a nadie. Pero bueno, la tendencia es que se habla mucho de Leandro Paredes. A mí hay una situación que me llamó la atención, Santi, y es que cuando la Roma tenía en balón o cuando no lo tenía, muchas veces a la hora de retroceder era Cristante el que ordenaba un poco la posición de Leandro Paredes, sobre todo con balón, como que lo empujaba a avanzar unos metros más para, obviamente Cristante con balón en el pie y saliendo de la defensa, ocupa muchos metros y es un hombre que organiza mucho esa zona allí, ¿no? Sí, yo creo que con balón Paredes, y lo he dicho en diferentes ocasiones, con balón Paredes tiende a estar bastante acertado, bastante bien, notable, pero sin él muestra muchísimas debilidades. La primera, en los duelos, tiende a no ganarlos, tiende a no aguantar su posición, entrar de golpe y por lo tanto ser fácil de superar. Y luego también en las vigilancias, cuando un compañero suyo cercano salta a hacer una cobertura, él tendría que ocupar una posición o tendría que perseguir a una marca de segunda línea que él tiende a no hacer, y su tendencia es muy notoria en ese sentido, ¿no? Creo que defensivamente llega a perjudicar al equipo. Es mi opinión personal. Con balón, el partido de Paredes de ayer no es malo. Es más,
es que es bueno el partido de Paredes con balón. Con un 91% de acierto en el pase, es el jugador que más distancia hace recorrer el balón de la Roma. Y alguien me podría decir, ya, pero si lo está moviendo izquierda a derecha, como el comentario de Andrés, ¿de qué nos sirve, no? Realmente es el tercer jugador de la Roma, y por poca distancia del segundo, que es Llorente, con distancia progresiva. Es decir, prácticamente solo Cristante consiguió mover el balón de una forma más vertical que Paredes en el partido de ayer. Bove, que para mí estuvo súper acertado, hizo un partido muy muy bueno. A mí el partido de Eduardo Bove me fascinó, porque creo que es un jugador que acaba de dar un paso adelante con balón, que es algo que yo le estaba reclamando, muy importante. Pues junto con Bove, Leandro Paredes es el mejor jugador, el jugador que más balones introduce en el tercio de campo final de la Roma, en el tercio de campo que defendía el Servette. Entonces no podemos estar pensando que Paredes se está acomodando en jugar pases de seguridad, porque no es el caso. Y ayer tampoco lo fue. Lo cierto es que la fase sin balón de Leandro Paredes sí preocupa más. Por ejemplo, pones el caso de Eduardo Bove, que en su día José Mourinho llamó el cane malato, que no es que más que la traducción en español sería un perro enfermo, pero realmente es un perro rabioso. Un perro rabioso, exactamente. Sí. Uh-huh. Eduardo Bove gana 7 duelos de 9 y 5 son duelos aéreos. O sea, y cuando miras Leandro Paredes, sobre todo en lo que tú dices, en las atenciones, en las preocupaciones defensivas a la hora de ocupar ciertas zonas del campo, y el tema de los duelos, o sea, gana 2 duelos de 7. Entonces es preocupante, y además es regateado 2-3 veces. A mí me preocupa un poco a veces esto, y sobre todo se echa a ver más cuando Cristante tiene que jugar en defensa, como ayer, algo que no pasaba hace bastante tiempo. De hecho, desde la lesión del problema muscular de Diego Llorente, que hizo también un gran partido. A mí el partido defensivo de Llorente y de Ndicka no me parece malo, realmente, teniendo en cuenta el contexto, que me acusaron muchísimo ayer en X o Twitter, para mí sigue siendo Twitter, de utilizar esta palabra contexto, porque también a veces un poco las excusas se acaban o se sobreusan las excusas, y el día que tienes realmente una excusa, cuando la utilizas queda feo, ¿no? Lo digo sobre todo por José Mourinho, porque ayer había una temperatura complicada, el campo estaba malo, una llovizna impertinente, fría durante todo el partido, algo al que este grupo de jugadores no está habituado, pero así todo yo creo que se hizo un buen partido, pero hay cuestiones que dan al traste con el resultado. En la fase ofensiva, Santi, lo que veo, no voy a volver a hablar del tema de los carrileros, sobre todo porque por izquierda juega el Charawi, que es un tipo reconvertido, que generalmente juega Zalewski, que es un tipo reconvertido. No voy a hablar de la entrada de Spinazzola, porque realmente entró, pero es como si no hubiera entrado. Y luego seguí Shelley por la derecha, no lo hizo mal, para jugar una vez sí y otra vez no, y una vez cada rato, no creo que lo hizo tan mal. Pero ¿qué pasó en la fase ofensiva de la Roma? Una Roma que tuvo oportunidades, que llegó, que creó, que yo creo que, bueno, no sé, le cuento 2-3 a Dybala y alguna a Lukaku, que tampoco las puede meter todas, metió una, tuvo otra que en cualquier otro día la mete, pero no pudo ser. Sí, fíjate, echando un vistazo rápido, aquel pseudo agarrón que sufre Lukaku en el área pequeña, a centro lateral, justo antes de intentar rematar Lukaku, el que intenta rematar de forma desafortunada es Dybala. Luego Dybala tiene otra que le cae también en la frontal del área pequeña, que la manda en las nubes de forma inexplicable. Ese 1 contra 1 que le queda, además a la pierna buena, pero que le detiene el guardameta. Estas son 3 claras que me vienen de repente a la cabeza de Dybala, y más que tuvo el equipo, ¿no? Creo que el hecho de estar moviendo el balón, como lo viene haciendo en los últimos encuentros, ha habido algo que sí que ya se veía venir antes de
del parón, de la sosta que se dice en italiano debido a los juegos de selecciones, que era que la Roma empezaba a reiniciar el juego, algo que también yo le he demandado durante el inicio de la temporada. Desde un principio lo que estaba haciendo la Roma era, cuando no sabía qué hacer el balón, cuando no tenía un pase muy fácil y muy franco, rifaba el balón. Sí que buscaba el recurso de que Lukaku le bajara los balones y a partir de aquí generara un juego muy vertical. Pero ya desde los últimos partidos lo que vemos es que la Roma tiene la capacidad muy positiva de, cuando no encuentra un pase vertical adecuado, el jugador se gira y reinicia el juego, es decir, vuelve a la defensa, vuelve a una fase inicial y mueve el balón hacia el otro costado. Aquí lo único que nos puede faltar en un momento dado es imprimir mayor velocidad. Cuanto más velocidad le das al juego, más vas a mover a tu rival. Pero ayer contra el Servette sí que se hizo esto, se reinició el juego cuando era conveniente, no se rifó los balones, se jugó mucho por dentro y sobre todo tuvimos la ocasión de ver cómo Aouar fijaba a uno de los centrales del Servette de la misma forma que lo hacía Lukaku, y ellos empujaban hacia el área rival, hacia el área que defendía el Servette, a su defensa. ¿Cuál era el propósito? Generarle un espacio a Dybala para que entre líneas tuviera libertad de recibir donde él quisiera. Ahí juntabas calidad, juntabas Paredes, juntabas Bove, juntabas pases relativamente verticales o de media distancia de Cristante, de Llorente, de Ndicka, que tiene una salida de balón soberbia, y insisto, con la punta de lanza como Dybala, ¿no? Aquí jugó mucho la Roma y en muchas ocasiones pudimos ver cómo aglutinó jugadores, juntó calidad y cantidad en esa zona del campo para luego finalizar por el costado opuesto, para darle al Shaarawy la oportunidad de finalizar jugadas con espacio encarando a su rival. Eso sí, pues ayer el Shaarawy no tuvo la tarde. Muy probablemente ni él ni Aouar tuvieron su mejor partido, y son los dos únicos jugadores del once inicial que yo considero que no estuvieron a la altura de las expectativas. Insisto, creo que movió muy bien el juego, creo que está manejando muy bien los recursos de jugar en corto y a media distancia. Ayer jugó mucho por el costado derecho para finalizar las jugadas en el costado izquierdo, esto sobre todo durante el primer tiempo, buscando, como decía antes, a El Shaarawy, y no se está haciendo un uso excesivo de balones. Cuando se busca Lukaku, ya es como una opción más de jugar, no como una opción defensiva de porque me están agobiando demasiado. Ayer no fue el caso. Sin ir más lejos, el belga hace 3 pases clave muy importantes que están a punto de finalizar el gol. Varios de las jugadas que he comentado antes de Dybala, el que le queda uno para uno, que acaba doliéndose porque el tackle del rival para bloquear el disparo acaba golpeándolo cuando él cae en el suelo en el segundo tiempo. Esa jugada nace de un control bien orientado y una dejada de Romelu Lukaku a Paulo Dybala. Lukaku fue, con 3 pases clave, el jugador que más pases clave dio del partido de ayer. Es que hay que entender que aunque no marque, no es una boya y nada más. Ayer al menos no lo fue, y no se jugó a meterle balones sin sentido a Lukaku. Cuando un balón va por bajo, raso, tiene una precisión mucho más alta que si va por alto, y los balones que Ndicka y Llorente filtran directos a la delantera muy pocas veces son altos. La mayoría de las veces son a ras de suelo, a ras de césped. Cuando cogen algo de vuelo es para transportar el balón a costados, transportar el balón a extremos, a carrileros en nuestro caso, ¿no? Y creo que por ese sentido, en ese sentido la Roma jugó muy bien. Por dar un poquito más de datos y de contexto o de marco a todo lo que vengo diciendo ahora, y lo hablaba con Twitter en el comentario que tú hacías referencia de Jair Serrano. Ayer la Roma intentó 675 pases, de los que acertó 578. Este dato supone que de lo que va de temporada, de las 5 jornadas de UEFA Europa League de la Roma esta temporada, es el que más pases dio y el que más acierto tuvo. Pero es que el de que más pases dio es con mucha diferencia. Algunos partidos con muchísima diferencia, estamos hablando de más de 200 pases, ¿eh? Un 61% de posesión, por encima de la media de la Roma en esta temporada en UEFA Europa League, de un 56%. Y jugar a balones, a rifar balones a la delantera, estos datos no saldrían de esta manera.
si hubiera hecho esto. Es más, Lukaku no se hinchó a tocar balones. Fue del 11 inicial, salvo por Aouar, el jugador que menos balones tocó. Aouar jugó 60 minutos, si no recuerdo mal, 55, que fue sustituido por Pellegrini. Pero solo Aouar tocó menos balones que Lukaku. El resto estuvieron muy por encima. Lukaku, si no recuerdo mal, tocó 43 veces el esférico. Para que os hagáis una idea, Leandro Paredes superó el centenar de ocasiones. Con lo que la Roma sí que está empezando a combinar mucho más en corto y mucho más en media distancia. Y lo está haciendo de una forma muy acertada, además. Hablando mencionabas el nombre de José Aouar pero bueno, antes de empezar a hablar de José Aouar y para luego abrir el expediente superficiales, como le he llamado jocosamente, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos llegaban. Ya hemos respondido esta de nuestro querido Martín Villalba sobre el tema Leandro Paredes, y luego un saludo a Marcos, que nos preguntaba, ¿ven algún escenario donde corren a José Mourinho antes de que termine el contrato? Yo sinceramente no, Santi, ni perdiendo los playoffs como nos decía él, o sumando pocos puntos en lo que nos queda la resta de este año. O sea, tendría que haber una catástrofe muy grande en este mes de diciembre y en enero para que terminen corriendo a José Mourinho. Es cierto, y no hay que olvidar que esos 2 últimos partidos de diciembre y los 2 primeros de enero, que nos enfrentan, y hablo de memoria, pero a Juventus, a Napoli, Atalanta, Inter, si no recuerdo mal, insisto, hablo de memoria y me puedo estar equivocando, pero eran 4 partidos muy muy complicados. Ahí ojo que los cimientos del Coliseo pueden temblar, pero a mí ahora mismo me cuesta creer un despido o una salida de Mourinho antes de finalizar el contrato. Y una de las preguntas que nos envía nuestro querido Irving Sainz, que dicho sea de paso está escuchando esta transmisión en vivo, recordemos que este es uno de los privilegios de los Patreon, y nada, si quieren convertirse en un Patreon, que no es más que un suscriptor de pago de Planeta Roma, simplemente tienen que acceder a patreon.com/Planeta Roma y allí suscribirse a las opciones que tenemos, que van desde $1 hasta los $3. También van a tener derecho a acceder a nuestro grupo de WhatsApp y tal. Nos preguntaba nuestro querido Irving Santi, pensando un poco en el argumento que he escuchado en varias entrevistas con jugadores, de que un DT te convence cuando explica los escenarios que pueden ocurrir en un partido y las cosas salen tal y como se había planeado. ¿Está faltando esta gestión de José Mourinho? Yo coincido con Irving, es una apreciación que he oído ya de muchos jugadores, refiriéndose sobre todo a Guardiola, en el caso que yo he podido escuchar y ver con mayor asiduidad, y no puedo tener esa sensación o esa apreciación de una forma fiable. Sí que considero que los mensajes de esos entrenadores que son intensos sí que tienen caducidad. Lo considero en el caso de Mourinho, de los buenos entrenadores, de Klopp, de Tuchel, de Guardiola. Son los entrenadores que a mí probablemente ahora mismo, y me estaré dejando alguno, me parezcan mejores a nivel mundial, y son entrenadores que tienden a agotar, tienden a generar demasiado cansancio. Esto solo se revierte de una forma posible, que es ir introduciendo muchísimos cambios en la plantilla, algo que la Roma no tiene la facilidad económica de realizar, como si esos equipos como Liverpool, Manchester City, PSG, ahora en el caso de Luis Enrique, que es cierto que se acaba de iniciar un proyecto, pero Luis Enrique en el Barcelona tuvo una situación relativamente similar, por lo que yo considero que con Mourinho sí que podemos estar viviendo el final de su ciclo desde el punto de vista de que su mensaje tenga menor impacto, ya no por que no se sucedan ciertas cosas, sino porque llega un momento que los jugadores, es difícil mantener al mismo jugador durante 3,
temporadas consecutivas al mismo nivel de intensidad y al mismo nivel de creencia. Eso también te lo dan los resultados y te permite vivir de ello los resultados. No hay que olvidar que hemos estado en 2 finales europeas consecutivas y que Mourinho no brilla mucho más en competiciones cortas y eliminatorias coperas, sean nacionales o europeas, que en las ligas. Lo ha hecho siempre, ha brillado más allí y creo que la Roma es lo que le está funcionando a día de hoy. Que nosotros vayamos a jugar, salvo hecatombe del Slavia, los 16avos de final, a mí ahora no me hace pensar que esto vaya a cambiar. Creo que si además podemos tener un mínimo de suerte en esa eliminatoria, el equipo va a seguir enchufado y va a seguir dando mejores muestras de rendimiento y resultado probablemente en Europa que en Liga. En cuanto a esto, nos han llegado varios comentarios también, Santi, en redes sociales. Eddie, por ejemplo, desde Panamá nos dice: hay que tirar a Europa para poder entrar en Champions por medio de la Liga. Eso nos pregunta: ¿hay que tirar a Europa para poder entrar en Champions por medio de la Liga? Porque siento que en años anteriores, al no tirar a Europa y fingir competir en todas las competiciones, lo que hacemos terminamos tirando la Liga y nos quedamos sin Europa y sin Champions. Y luego nos escribe Sebastano Krustovski, que es un sobrenombre que se pone, un saludo, que también nos escucha bastante. Pareciera que el plan es centrarse en la Liga y hacer lo mejor que se puede en Europa, pero con resultados muy complicados en ambas competencias. Falta ver qué pasa en Copa. Bueno, no quiero pensar ni la Copa Italia, porque realmente nos toca uno de los cocos, el cremonese o el queso crema, como lo han bautizado Irving en nuestro grupo de Patreons. La realidad es una, Santi. José Mourinho lo ha dicho una y mil veces y creo que va a seguir así hasta el fin de sus días como entrenador. No escoge objetivos. Y esto a mí me gusta un poco, porque a mí me gusta siempre ir a por todas en cualquier competición, y pienso que, la Roma en este momento no tiene plantel como para decir a día de hoy, 1 de diciembre de 2023, es muy difícil hacer rotaciones porque hay muchos jugadores que están fuera, hay jugadores que no dan la talla, hay otros hay muchos problemas en el plantel para hacer grandes rotaciones como para decir. Y así todo, hoy pasaba un dato, déjame ver si lo logro encontrar, Santi. Esta mañana el portal estadístico Transfer Market, reconocidísimo por todos en su versión en italiano, hacía una gráfica en que incluía a los clubes italianos que están participando en competiciones europeas, dígase Fiore, Roma, Lazio, Milan, Atalanta, Napoli e Inter, agrupando los minutos acumulados por las segundas líneas, teniéndose en cuenta los primeros 5 cambios en cuanto a los 11 en las competiciones europeas. La Roma ha utilizado 27 jugadores, solamente uno menos que la Fiorentina de Vincenzo Italiano, y acumulando 3.085 minutos estos jugadores, o estos primeros 5 cambios, por 1.951 el resto de la plantilla en competición europea, lo que habla a las claras de que José Mourinho ha rotado, ha dado oportunidad a algunos jugadores, pero hay ciertas posiciones donde hoy no tenemos alternativas, Santi, para esgrimir qué torneo voy a competir, qué voy a hacer más, y yo creo que, como decía antes, José Mourinho no es un entrenador de elegir objetivos, a menos que, como él dijo hace algunos días, ya estemos en un punto donde sí tengamos que decidir, como probablemente se ha hecho en las últimas temporadas, pero en este momento, donde todavía hay muchas cosas en juego, no veo a la Roma de José Mourinho eligiendo competiciones, y tampoco hay mucho como para meter manos y tener muchos jugadores para cambiar. Hay un caso, el que lo ha mencionado él, que es una pena que Asmund no haya estado, que Christensen no haya estado, porque estoy seguro que ayer mismo, si Christensen llega a estar disponible, hubiera jugado probablemente de central en lugar de Mancini, y no hubiera estado Cristante, o hubiera estado en medio Cristante, en fin. Yo pienso similar. Ahora mismo me cuesta creer que Mourinho sea capaz de decidirse por una competición en detrimento de otra.
Creo que es demasiado pronto para ello, pese a lo que, como tú creo que lo has dicho de una forma muy acertada, la plantilla no es que no sea amplia, lo único que sucede es que tenemos una línea de ellas, que es la defensiva, la que es cortísima, corta no, cortísima, el resto son amplias, porque tienes lesionado a Renato Sánchez, pero has tenido a Bove jugando. El problema de Aouar es que Aouar no da el rendimiento, no es que no tengas un jugador, es que no te está dando el rendimiento. Y en la delantera, bueno, pues tenemos a Tim y a Aram lesionado, pero por lo demás los otros 4 jugadores tienden a estar relativamente disponibles, más allá de pues bueno, sobresaltos que tenemos con Dybala, ¿no? Creo que en general las lesiones le suceden a todos los equipos y debemos dejar de escudarnos en ellas. Y si no queremos lesiones, pues tendremos que elegir a jugadores que pueda comprar o que pueda adquirir la Roma en base a una cesión, pero que no tengan el historial clínico. Y si no se llama Renato Sánchez y se llama Perico de los Palotes y no es tan conocido como Renato Sánchez y ni tiene la carrera deportiva suya, pero tampoco tiene su historial médico, pues quizás nos es más rentable y quizás deportivamente no sale bien, quizás no lo sé, pero evidentemente traerse a Aouar, que en las últimas temporadas ha sido muy irregular a nivel de rendimiento, traerse a Renato Sánchez, que lo ha sido a nivel de salud, son lo que estamos viviendo ahora, no es una anomalía en sus carreras deportivas, y por lo tanto tú ya has asumido ese riesgo. Creo que la única línea que se nos ha quedado muy 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 corta, lo sabemos desde el primer día, es una obviedad, es la línea defensiva, pero más allá de eso la Roma tiene plantilla para competir una UEFA Europa League y un cuarto puesto de Liga de Campeones en Serie A. Ahora sí vamos a abrir el expediente superficial, Santi. No lo digo, como decía antes, lo digo de manera jocosa, pero sobre todo para analizar el porqué. Y uno de los nombres mirados, lo hemos comentado ya, lo has mencionado ya 2 veces, y yo también lo he mencionado otro par, que es Houssem Aouar. Y me cuesta pensar de que Houssem Aouar se apostó por Houssem Aouar para reconvertir a Houssem Aouar en un jugador de José Mourinho, como dice él, como incluso se refirió al propio Asmun después de ese partido contra el Udinese, donde entró de cambio y aportó, donde ha ido entrando en dinámica poco a poco, pero a lo mejor Asmun es más fácil llevarlo a ser jugador de Mourinho porque es un atacante y impregnarle ciertas cosas de la fase defensiva, pues ok, pero si se apostó por Houssem Aouar pensando en esto, los que tomaron la decisión están en graves problemas, porque primero había que ver a Houssem Aouar de dónde venía, cómo ha sido en su carrera y lo que podría ser. Yo creo que era una apuesta un poco arriesgada si la intención era esta. Absolutamente. Yo creo que la intención era tener un recambio de mucha calidad técnica de un Lorenzo Pellegrini que en la última temporada estuvo muy por debajo de lo que nosotros necesitábamos y esperábamos también de él, ¿no? Eso sí, la realidad es que Aouar no está consiguiendo tener continuidad. Hay una evidente falta de confianza en su juego y pasa inadvertido en todos los partidos que viene jugando. Empezó bastante mejor la temporada de lo que está jugando ahora mismo. Ya no hablo ni siquiera de cantidad de minutos, sino de la calidad de los minutos, sean muchos o pocos de los que juega, y ahora mismo es un jugador absolutamente intrascendente e imprescindible. Cuando yo mismo en este programa dije que el jugador más imprescindible en el centro del campo era él, el más importante Cristante, y lo sigo pensando, y el más imprescindible Aouar, porque era el jugador de una calidad técnica más diferencial y que podía sernos muy útil a la hora de cambiar el signo de los partidos. Sin embargo, estamos viendo un Aouar absolutamente difuminado en los partidos y en el contexto global de la temporada, y sin embargo, por ejemplo, ahora un Pellegrini que ha vuelto de lesión ya ha vuelto con muy, muy buen aspecto, la verdad. Otro de los que podrían ser los superficiales, Santi, se hablaba mucho en la prensa, se mencionaba un nombre que a mí yo no lo incluiría en este listado para nada, que es el de Ndicka. Se ha mencionado
el nombre de Spinazzola, se ha mencionado el nombre de Renato Sánchez. Pensando sobre todo en el partido contra el Servette, ¿quién podrían haber sido los apuntados de José Mourinho? Por fútbol, por lo visto en la cancha. Aouar, ya tú lo decías antes, tocó muy pocos balones. Creo que en área rival, sin ver los datos y apuntando un poco la memoria, perdón, muy poco. Oportunidades creadas prácticamente nulas, y luego en fase defensiva le cuesta. Creo que estos son uno de los motivos que lleva a Aouar. Renato Sánchez, no sé si acusarlo a él, acusar a Pinto y a Mourinho o qué, porque al final es un tipo que entra, que lleva mucho tiempo sin jugar y que tiene el problema que tiene, y no sé si se le puede pedir mucho más. Luego está Spinazzola, el propio caso de Shelly, que fue otro de los que no es habituales en este 11. ¿A quién crees que iba más allá de Aouar este mensaje? ¿O es un poco el clásico debate de José Mourinho post partido para desviar la atención? Yo creo que es más este último matiz que aportas, ¿eh? Fíjate, Renato Sánchez entró en el minuto 82. Para mí, poco se le puede poner sí, exacto. Poco se le puede decir a Renato Sánchez y a Belotti entrando en el minuto 82. Desde a partir de ahí, Pellegrini creo que mejora a Aouar y lo hace con bastante diferencia respecto al partido que estaba haciendo el argelino en esos 55 minutos que jugó. Y antes ya te he dado dos nombres, el del argelino y el de Stefan El Shaarawy. Para mí el Shaarawy estuvo muy desacertado, pero muy desacertado, tanto en los pases, tanto en los disparos, en absolutamente todo lo que hizo, lo hizo realmente mal. Creo que es una cuestión muy diferente a la de Aouar, y ayer no tuvo el día y no hay que darles muchas más vueltas. El único pero que pondría en este sentido es que se me antojó demasiado tarde el cambio del Shaarawy por Spinazzola, que fue en el minuto 74. Yo lo habría hecho bastante antes, como mínimo 10 minutos antes, para darle más tiempo a otro jugador que pudiera estar un poquito más acertado. Spinazzola lo que sí que hizo muy bien que no hizo el Shaarawy es ganar más línea de fondo. Es un jugador que no encara tanto a portería como lo hace el Shaarawy, es normal, son características diferentes, son jugadores de naturaleza diferente, pero el problema de Spinazzola, y lo hemos comentado muchas veces, es una cuestión de calidad de los centros, de no querer definir con la izquierda y perder la posición, perder la ventaja competitiva. Y hay una cuestión también antes hablaba de fundamento defensivo en el caso de Cristante, voy a hacerlo ahora de fundamento ofensivo en el caso de Spinazzola. Cuando tú controlas con el balón con el pie derecho, que es su bueno, cuando recibe pegado a la línea de banda, si ahora todos los que me estáis escuchando os imagináis una jugada en la que Spinazzola reciba de Ndica un pase vertical y sea encimado por un defensor, si él recibe el balón con la derecha va a tener lejos al rival, cierto, pero lo va a tener ya encimándole y no le va a permitir girarse y encararlo. No va a afrontar un 1 contra 1, se va a ver abocado sí o sí a volver hacia atrás, ¿vale? Es muchas veces lo que ocurre. Cuando él recibe con mayor espacio, debe tender a recibir con el pie izquierdo, porque hacerlo encara su posición, su cuerpo al del defensor y le permite que, dado que el defensor va de espaldas a la portería, encararlo por velocidad, algo que en una primera zancada sí que puede conseguir ese desequilibrio, ¿no? El problema no solo se encuentra en esta fase incipiente de la jugada, sino en la fase final, y que hemos comentado tantas veces, David. Llega un momento de centrar con la izquierda y decide no hacerlo, recortar y centrar con la derecha, para hacerlo igualmente mal o para perder una ventaja numérica en el interior del área de sus compañeros que antes sí que tenía con la izquierda. Y ya cerrando el capítulo de Europa, lo dicho, hemos analizado a profundidad todo lo que nos ha dejado este Servette Roma. Tenemos en el horizonte muy probablemente ese playoff contra los rivales que vienen de Champions. Va a ver quién nos toca. En unos días será el sorteo y todavía falta por definir algunos de esos clubes que descenderán desde la Champions League. Y también nos queda esa última bala, muy difícil, pero bueno, yo
tengo una pequeña intuición, a lo mejor no se cumple, que es lo más probable, un 95% de probabilidades que la Roma no pueda lograr ese primer puesto contra el Slavia. La diferencia de goles es grande, tendría que pinchar el Slavia, perder o empatar y la Roma golear al Sheriff en casa, que tampoco es difícil, pero que se puede, viendo lo que se hizo ante el Servette. Pero nada, enfrentar una eliminatoria, 2 partidos más que sin duda cargarán el calendario. Santi, próximo domingo viaje a Reggio Emilia, más de 4.000 hinchas estarán allá, como ya comentábamos hace algunos días, probablemente más, ante un rival que suele ser complicado, y sobre todo a mí me cuesta mucho analizar a este Sassuolo de Dionisi, porque si miramos la cronología de los partidos, gana 4-3 ante el Empoli, empata con el Salernitana, pierde con el Torino, empata con el Bologna, pierde con la Lazio, le gana al Inter, le gana a la Juve. Es una montaña rusa de emociones, más que lo puede ser la Roma, siendo el Sassuolo un equipo que sabemos que todo tiene sus características, pero no deja de ser un rival de cuidado, con jugadores interesantes como Berardi, Pinamonti, que nos suele marcar bastantes veces. No sé si tú lo tendrás más a mano ahí para buscarlo, pero nos ha marcado, recuerdo con Frosinone, nos marcó, creo que en el estadio del Frosinone en un partido, nos marcó, si mal no recuerdo, con el Empoli, y nos marcó ya también con el Sassuolo, Arnaud Laurentier, y toda la legión de ex-Roma, Volpato, Vigna, Misori, que están en el conjunto neroverde, Sánchez. Hay que cambiar el chip con el Sassuolo, desde la perspectiva de hay que abandonar la idea del Sassuolo combinativo de Di Francesco y sobre todo más recientemente de Cervi. Dionisi le está dando aún más vueltas de tuerca, muy probablemente por una falta de calidad en la plantilla, en la que ha ido vendiendo piezas claves y determinantes, a excepción de Berardi, y que no ha sabido ir supliendo al mismo nivel. Evidentemente esto es complicadísimo de hacer, y a partir de aquí hay que entender el juego del Sassuolo de una forma diferente. Es un equipo bastante más vertical, es de los equipos de la Serie A que más balones en largo juega. Ojo, ya no es ese equipo de Cervi que salía jugando desde Consigli, y por lo tanto es cierto que sí que hace muchos toques en el último tercio del campo rival, pero saltándose mucho el centro del campo. Juega bastante más vertical de lo que ha venido siendo habitual en las últimas temporadas, como bien decía, y donde en portería está teniendo muchas dificultades. Es un equipo que está anotando más de lo previsto, haciendo referencia a la calidad de sus jugadas, a la claridad con la que llega, a la peligrosidad que es capaz de imprimirle a sus jugadas. Marca más de lo esperado, pero también encaja muchísimo más de lo esperado. Consigli a mí nunca me ha parecido un portero de garantías. Entendía que con De Cervi jugara porque con los pies tiene un atrevimiento que muchos otros no tienen, pero es que bajo el arco me parece un portero muy limitado, probablemente, bajo mi punto de vista, de los peores de la Serie A. Y esta temporada, no solo a él, sino al conjunto completo, a nivel defensivo se le están viendo muchas costuras, están encajando muchos goles, y es algo que la Roma tiene que saber explotar. Tiene que encontrar la fórmula de marcar más goles que el Sassuolo. Obviamente acabo de decir algo que es muy lógico, pero insisto, no es un rival al que no se le puede hacer daño. Se le puede hacer, y mucho, de daño. Hay que controlar los balones aéreos y que tengamos mucho cuidado a la espalda del carrilero, porque lo van a buscar con Berardi sí o sí, encarando a Indica, que recordemos que de los tres centrales es el que más debilidades defensivas tiene a día de hoy. Yo siempre he tenido la misma sensación, Santi, con Consigli, pero pasan los años y pasan los entrenadores. Habría que remontarse a la época de cuando ascendió el Sassuolo, que dicho sea de paso, desde que el Sassuolo ascendió a la Serie A jamás ha descendido. Yo creo que esto es un mérito importante, y no recuerdo algo similar desde el Chievo Verona de principios de siglo,
que pasó, o sea, era un equipo que no tenía tradición ninguna en Serie A, llegó a la Serie A y se estableció por más de una década la Serie A, algo que se ha hecho en Sassuolo y lo ha hecho bien porque era otra época de fútbol en cuanto a gestión también empresarial, la del Chievo, que tuvo buenos equipos. De hecho, la Roma se surtió de varios jugadores, como también lo hizo la Serie A, pero Sassuolo lo ha hecho con una base sólida, con una empresa sólida detrás y con conceptos muy, muy sólidos. Lo ha hecho el Sassuolo y es un equipo que, hablando en defensas, 24 goles encajados, uno de los que más dentro de la Serie A. Y, por ejemplo, para el partido contra Roma no estará Mattia Vitti, que es uno de los defensores que ha venido siendo habitual. Por lo tanto, por ese costado izquierdo debería estar Matías Viñas. El resto de la saga debería estar compuesta por Martin Ehrlich, el croata, Ruan Tresoldi y Jeremy Toljan, el alemán de 29 años que llegó en su día desde el Borussia Dortmund al Sassuolo. Yo creo que las claves pasan por aquí, ¿no? Romelu Lukaku y Paulo Dybala en un 11 que no debería variar mucho. Debería recuperar José Mourinho a Gianluca Mancini en la línea de centrales. En medio del campo debería estar Cristante, Leandro Paredes y Lorenzo Pellegrini. Habrá que ver los flancos si retorna Ricky Cadrop, y en la izquierda si decide por Spinazzola, y arriba Romelu Lukaku y Paulo Dybala. Mi única duda en este momento es el costado izquierdo. No sé si seguirá apostando por Spinazzola, que al final entró en partido en curso contra el Servette. A mí me hubiera gustado ver a Zalewski, que lo ha estado haciendo francamente bien cuando ha entrado de cambio y con la selección polaca, Sánchez. Veremos, tengo dudas en ese sentido, pero creo que la imperiosa necesidad de un resultado positivo nos va a llevar a poner el equipo que tú comentabas. Insisto también con la duda de Zalewski o Spinazzola, no me espero muchas más sorpresas. Creo que Pellegrini saldrá de titular. Veremos si Bove parte de inicio por darle descanso a Cristante o a Paredes, sobre todo en ese sentido, pero no me sorprendería nada ver un equipo, vamos a decir, de gala, ¿no? Para entendernos, y dicho mal y pronto. Porque además vamos a tener el balón. El Sassuolo, como antes os comentaba, es un equipo que ha cambiado un poco su idea o lo ha cambiado bastante. Tanto es así que es de los equipos también que menos posesión tiene de la Serie A, por lo que tiene 10 puntos menos porcentuales de posesión que la Roma. Lo habitual, lo esperado para ver, es que la Roma tenga el partido dominado con balón, que se juegue en el centro del campo como ha venido siendo habitual en los últimos encuentros, y que tengamos ocasiones. Hay que estar fuertes atrás. La Roma está haciendo algo que no consiguió hacer del todo al principio, pero al final del encuentro sí, contra el Servette, que fue detener posibles transiciones, pero en ataque estático sufrió bastante, como he dicho antes, con este tipo de estrategia del cuadro suizo. Hay que tener cuidado en esto, porque, insisto, el Sassuolo va a querer tener muy poco el balón, y cuando lo tenga va a querer ser muy vertical. Si nosotros no encajamos un gol, vamos a tener bastantes ocasiones como para anotar un gol y ponernos por delante en el marcador. Pero hay que ser fuertes en esa línea defensiva y estar acertados bajo palos. Sin duda un partido importante, sobre todo viendo el calendario. La jornada ha empezado de la Serie A, la jornada número 14 de la Serie A ha empezado este viernes 1 de diciembre. En el momento en que estamos grabando, está ganando la Juventus al Monza, 1-0, gol de Adrien Rabiot. Luego este sábado la cartera Genoa Empoli, Lazio Cagliari, Milan Frosinone. El domingo procederán los encuentros con el Lecce Bologna, Fiore Salernitana, Udinese Hellas Verona, Sassuolo Roma en el Mapei, Napoli Inter, un partido que pudiera aprovechar la Roma sacando los 3 puntos, meterle presión al Napoli de Walter Mazzarri, que recibirá al Inter, que remontó un resultado importante en Champions para ese 3-3. Y luego el lunes tendremos también un partido que en clave Roma puede ser significativo, sobre todo porque el Atalanta visita al Olímpico Grande Torino para jugar con el equipo granota de Iván Juric, Santi. Así que estas son las generales del partido, un partido que 3 puntos que
afianzarían a la Roma en la zona alta de la tabla, sobre todo pensando en que luego la próxima semana la Roma estará recibiendo a la Fiorentina de Vincenzo Italiano en casa, un partido que, logrando los 3 puntos contra el Sassuolo y con una semana donde no hay empeños infrasemanales, esta semana la Roma no va a tener partidos entre semanas, para preparar bien ese partido contra la Fiorentina. 6 puntos esta semana sería muy, muy bueno para la Roma para afianzarse en las posiciones de la parte alta de la tabla, también pensando que de momento, tras estos partidos, la Roma tendrá que enfrentarse a un rival que está muy cerca, que es el Bologna de Thiago Motta. Hay que estar al lado del equipo. Es el momento. El equipo está evidenciando que está pasando por una fase o una tendencia de cambio. Creo que es muy positiva. Creo que nos puede llevar a lograr un objetivo, pero que también tiene su etapa o su fase de transición, y dentro de ello de no salirte los resultados como esperas. Pese a ello y pese al traspiés sufrido en Europa League, que para mi gusto, bajo mi punto de vista, fue en la pasada jornada contra el propio Slavia y no contra el Servette en sí, creo que este partido, lo dijimos en el anterior programa, David, contra el Sassuolo, es el más asequible de los próximos que nos vienen en todo el mes de diciembre. Así que hay que estar al lado del equipo, hay que apoyarlo. No dudo de que habrá mucha afición en Reggio Emilia apoyando en el Mapei Stadium al equipo, y que confiemos que salgamos o volvamos a Roma con los 3 puntos en el zurrón, y afrontar, como tú decías también, de una forma más confiada y con más tiempo de descanso y de preparación táctica y mejora el partido contra la Fiorentina. Para ir cerrando, Santi, este episodio número 219, dicho sea de paso, un saludo a todos los que nos escuchan en México. Santi, no sé si lo sabías, pero fuimos este año en Spotify, el país donde más se escuchó Planeta Roma Podcast fue en México. Así que un saludo grande a todos nuestros amigos mexicanos. También la mayor nueva cantidad de seguidores a través de Spotify llegaron desde España, Panamá, y se me escapan El Salvador y España, Panamá, El Salvador, y no me acuerdo el otro país, creo que era Nicaragua. Así que un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo planeta romanista, a todos los que nos escuchan en todos lados del planeta. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, escríbanos siempre por redes sociales, visiten nuestra web, nos pueden encontrar siempre en X o Twitter, Davidcito-Roma, Santi Boys- si mal no recuerdo. Nos pueden encontrar ahí, siempre estamos debatiendo. Santi siempre en cada intervalo de partido hace sus anotaciones, que son muy preciosas siempre para todos, y además al final del partido deja sus notas, en fin. Y para ir cerrando, Santi, tú mencionabas algo que yo comenté un poco después ayer, y también hablaba al inicio con este mensaje de Julián en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, y es las expectativas. Porque se ha hablado mucho y hay algo que hay que aclarar. La Roma es así, es un equipo una afición que se polariza mucho, que un día estamos en la gloria, el otro día estamos sumidos en un llanto y un drama muy grande, porque es así, porque por la necesidad y siempre por esas ganas de ganar que hemos tenido durante estos últimos años, y que nos pasan cosas como esta. Ayer se podía haber empatado sin drama, pero resulta que en la última jugada del partido el Slavia, que estaba perdiendo el partido, lo gana, y son cosas muy de Roma, ¿no? Y ahora vamos al playoff y probablemente nos toque enfrentarnos contra el Feyenoord y el Sevilla, porque es nuestro mantra, ¿no? Y quería mencionarte un poco este tema de expectativas. Yo creo que es un melón muy grande, pero bueno, para dejarlo sobre la mesa y comentarlo, porque se ha hablado mucho en nuestras redes sociales, nos han escrito mucho sobre esto, y hemos hablado bastante en el grupo de Patreon, y es el tema de las expectativas que crea este equipo. Tener a un entrenador como José Mourinho, a jugadores como Paulo Dybala y como Romelu Lukaku, crean muchas expectativas más allá de lo que puede dar este equipo, creo yo, porque alguien me comentaba en Twitter, no, porque cambiar de esquema. Yo no me imagino una Roma jugando con
con 4-3-3 o 4-4-2, porque no hay, o sea, el equipo simplemente no está concebido para jugar de esa manera. Y luego pensar en una línea de 4 con Espinazola de carrilero izquierdo, o el propio, no sé, a veces Castro, o que Castro se lesione y tenga que jugar con otro jugador, o el propio Shelly, a mí realmente me asusta y me parecía que sería improvisar sobremanera. Yo creo que hay muchos problemas endémicos que no se han resuelto a través de los años, que se han puesto parches por la situación económica, por las necesidades del entrenador, por lo que sea, pero es un equipo que se ha mejorado, sí, en ciertas posiciones. Han surgido nuevas figuras como Eduardo Boe, que lo mencionamos bastante en este podcast. El propio El Shaarawy ha renacido después de volver de China, que parecía que más nunca iba a ser un jugador de fútbol, mérito de José Mourinho, pero hay problemas que todavía hay que salvar. Por ejemplo, pienso en Svilar ahora mismo, que tú siempre has dicho, y es así, es una regla, que los partidos se definen en las áreas. Ayer Svilar fue figura, pero lo que viene siendo normalmente una nota positiva, que es el área ofensiva, en el área rival, Lukaku y Dybala sobre todo, que tuvo más oportunidades, no pudo fallar. Pero bueno, a lo mejor hubiera estado Rui Patricio, estuviéramos hablando aquí de una derrota. Pero el punto es que a veces se genera un poco más expectativa de lo que puede ser. No es que no estoy justificando el empate contra el Servette, entiéndase, sino lo que se genera a través de un equipo que tiene ciertas figuras y las expectativas. La Roma o sea, salir a pensar que la Roma va a ganar cada partido, yo creo que es engañarnos a nosotros mismos. O sea, porque solamente, o sea, incluso te digo, Santi, antes de empezar a grabar, yo siempre estoy trabajando y escuchando la radio, escucho mucho Teleradio Estéreo, como todos saben, y se habla del mal, de este llamado mal de que la Roma sufre mucho jugando fuera de casa, y que la Roma en Europa no han puesto el señorío jugando fuera de casa. Señores, a veces yo pienso que el Real Madrid perdió con el mismo Sheriff y ha tenido a veces problemas en la fase de grupo porque 1 o 2 partidos se le complican lo que es el Real Madrid. O sea, están pidiéndole a la Roma el mismo partido del City los otros días, que estaba perdiendo el intervalo, y es el City de Guardiola, de Julián Álvarez, campeón del mundo, de Erling Haaland, de Bernardo Silva, y una constelación de estrellas. O sea, coherencia. Hay que saber diferenciar entre expectativas y realidad. Y no mezclar cuando juzgamos una cosa con la otra. Quiero decir con ello, cuando tú mencionas Mourinho, Dybala, Lukaku, es cierto, esto te eleva las expectativas. Aquí quieres pensar que vas a luchar por títulos, que vas a estar clasificado para la Liga de Campeones y que incluso vas a jugar bien, ¿no? Pero la realidad también es que detrás de ellos hay jugadores como Llorente, que para mí lo está haciendo, la está rompiendo, la está haciendo fenomenal, pero es un jugador que estaba en el Leeds United, recién descendido a la Championship inglesa, competición, oye, todos los honores, de las mejores segundas competiciones de domésticas del mundo, y probablemente muy por encima de muchas otras que de primer nivel en otros países. Pero quiero decir, está él, está Indica, está Mancini, está Celik, o en el caso de ayer El Shaarawy, no son el mismo tipo de jugador. Que tienes 2 estrellas mundiales, absolutamente, el resto del equipo no. Que debes saber compensarlo, sí, y eso se trabaja con el tiempo. Para mí la expectativa es valorable a final de temporada, ¿no? Y luego analizo la realidad, y la realidad a mí me dice que en las últimas semanas está habiendo un cambio que yo esperaba y demandaba desde hacía mucho tiempo, y que eso me hace estar contento, porque me lleva a pensar que si el equipo es capaz de seguir esta dinámica y esta tendencia de cambio, en cuanto lo consolide, va a tener muchos más argumentos para ganar más partidos de los que ha hecho hasta ahora. Si no nos dejamos en esta etapa de transición más tiempo de juego, hago referencia, más puntos o muchos puntos, vamos a ser capaces de competir por nuestros objetivos, y creo que lo haremos con una solidez mayor a lo que lo estábamos afrontando o como lo estábamos afrontando a principio de temporada. Pero insisto, una cosa es mi expectativa, el cómo vamos a acabar la temporada, qué resultados debemos conseguir o cómo debemos jugar, y otra cosa es la realidad, en qué momento estamos.
Estamos en un momento en el que el equipo está tratando de jugar de una manera diferente para explotar sus virtudes, que son una defensa con una calidad ofensiva en el pase mucho más alta que la de la temporada pasada, y unos jugadores en ataque que son capaces de combinar muy bien en corto para generarse unas ocasiones de peligro más francas. Lo normal sería, insisto, que ayer Dybala hubiera metido 2 goles. Es que sería lo normal. Y muy probablemente en la tendencia en la que venía el Shaarawy también debería haber marcado un gol. Pero no se dio. Y esto es fútbol, señoras y señores, esto es fútbol. Hay días que son mejores, hay días que son peores, hay días que ves la portería como una piscina y hay otros días en los que la pelota no entra. El que sí que es cierto es que somos una afición efervescente como la ciudad, una afición que siempre vivimos a flor de piel, y eso es muy bueno para unas cosas y es muy malo para otras, porque nos dan ganas de quemar la ciudad entera hoy, y creo que hay que mantener los pies en el suelo. Hay que saber que ni estábamos muy bien ni estamos muy mal ahora. Hay que afrontar el próximo partido con ganas y con energía, y nada más. Y antes de cerrar, la última pregunta, porque hablabas de un tema que nos pregunta nuestro querido Irving Sainz, que nos mandó hoy un montón de preguntas, estaba bastante activo. ¿Creen que ya se debe empezar a planificar esta y la siguiente temporada sin contar con Chris Smalling, cambiar la forma de defender con y sin balón, partiendo de que con Smalling gana mucha solidez, pero no es joven, las lesiones, los ovnis y todo apunta a que en el corto plazo se debe prescindir de su servicio? Todo esto también porque un poco ayer era bastante ambiguo Thiago Pinto en las declaraciones en la previa del partido contra el Servette, las cuales pueden leer en nuestra web, planetarroba.net, partiendo de que le preguntaban cuándo vuelve y sobre todo que para los que han seguido la dialéctica de Thiago Pinto desde que llegó a la Roma, se mouriñizó un poco así, utilizando este término, y decía: todos estábamos muy contentos cuando lo habíamos renovado hace 4 o 5 meses y ahora estamos en esta situación, ¿no? Yo creo que ya ha empezado a pasar esto, como le decía Irving. Yo creo que a fuerza ha empezado a pasar eso. Habrá que ver con el diario del lunes, como siempre digo, bajo el brazo y pensando en la Roma de hoy, en la de estos últimos días, en la de estos últimos meses. Sería bueno ver a Smalling en el centro de la defensa, porque en un centro como el de ayer, en un duelo como el de ayer que termine cayendo el gol, yo creo que con Smalling hubiera sido completamente diferente, pero luego en la fase de construcción me costaría ver un poco a Smalling, Santi. A mí me costaría verlo mucho. Creo que mejoraríamos a nivel defensivo, pero que hundiríamos más nuestra defensa, y creo que empeoraríamos mucho a nivel ofensivo en la construcción de la jugada. Me parece perogrullo. Por una parte, tener diferentes perfiles en la plantilla te da posibilidades de jugar de forma diferente los partidos, tanto de uno a otro como dentro del mismo partido, y esto siempre es positivo para un entrenador y para un equipo y para un club. Pero por otra parte, lo que sí que me parece evidente, desconozco lo que sucederá en el vestuario, pero que en el terreno de juego Smalling ha perdido ascendencia. Su inactividad prolongada en el tiempo y las buenas prestaciones de Llorente creo que hacen que el equipo ahora mismo se esté acomodando mucho y que vaya a ser difícil que vuelva atrás con facilidad. Vuelva atrás me refiero a jugar con Smalling, y por lo tanto es tener un equipo bastante más estirado de lo que está intentando ser hasta ahora. No tendría ningún sentido que ahora estemos viendo la evidencia de que el equipo trata de estar junto en fase ofensiva y en fase defensiva, y sin embargo después nos volvamos a poner a Smalling y nos estiremos demasiado, con lo cual a mí la posible venta de Smalling ahora mismo no me dolería. Cuestión de circunstancias y cuestión de tiempos. Yo celebraba su continuidad y ahora mismo no me dolería, porque estoy tremendamente satisfecho del rendimiento de los tres centrales. Completamente de acuerdo, Santi. De hecho, yo ahora mismo no me lo imagino siendo titular en la Roma. Sin más. O sea, no sé. O sea, me costaría mucho sacar a Mancini, a menos que esté lesionado, y lo mismo vale para Ndicka y para Llorente, realmente, porque me gusta lo que está haciendo la Roma, sinceramente. Así que bueno, sin más dilación hemos llegado al final de este episodio. Ya hemos comentado bastantes situaciones, bastantes problemáticas, y hemos analizado un poco la Roma, que es el próximo
domingo estará jugando en el Mapei y esperemos sacar con los 3 puntos para consolidar su estadía en las partes altas de la tabla y muy pegada a la zona Champions, y esperando que pase en ese duelo del Maradona entre Napoli e Inter de Milán. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Empezamos el último mes del año con podcast, así que se vendrán muchísimos más y vamos a estar, como siempre, haciendo nuestro especial de cada año, analizando el año calendario y analizando los mejores partidos del año, los mejores goles del año, los mejores jugadores del año, como siempre hacemos durante el año calendario, fichajes y tal, este juego que hacemos un poco acá en Planeta Roma Podcast. Así que manténganse conectados, recuerden que estamos en todas las plataformas de redes sociales y allí nos pueden encontrar también, sobre todo en nuestra web planetaroma.net. Saludos, Santi, muchísimas gracias siempre por estar acá y conversar un poco de lo que nos gusta, que es la Roma. Un placer, hasta la próxima. Un saludo y nada, manténganse conectados. Recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.